Por primera vez, bienvenidas. Estamos en vivo, muchísimas gracias a las que están conectándose con nosotros. Estamos transmitiendo en vivo desde el centro de la Ciudad de México con nuestro invitado del día de hoy, que es el licenciado Gerardo Cuellar. Sí, muchas gracias Amanda, gracias a todos nuestros seguidores de Mamá por Primera Vez y bueno, muy agradecido por prestar este espacio que nos permite hablar un poquito del tema, ¿no? Gracias. Gerardo Cuellar es el titular del despacho Gerardo Cuellar y Abogados. Es un despacho especializado en temas laborales desde hace más de 35 años. La verdad es que es un despacho con muchísimo prestigio, tiene una enorme experiencia y una cantidad enorme de abogados que atienden día con día diferentes tipos de casos, ¿no? Entonces, estamos aquí transmitiendo. Gerardo, platícanos, este es un tema de verdad muy, muy interesante, sobre todo para mamás por primera vez, ¿no? ¿Qué pasa cuando una mamá, una mujer está trabajando y de repente se embaraza y ahora qué va a pasar, ¿no? Platícanos de primera instancia, con toda la trayectoria que tienes, ¿cuáles son la mayoría de los casos? ¿Con qué temas vienen, básicamente? Correcto, Amanda, muchas gracias por el espacio. Mira, efectivamente, como estábamos checando varias preguntas de nuestras seguidoras, el primer conflicto que se presenta cuando una trabajadora entra en un estado de gestación, y de cierta forma se advierte que está embarazada, empieza un problema y un temor que todas, yo creo que se preguntan, dice, ¿qué va a pasar con mi trabajo? ¿Me van a despedir? ¿Ya no me van a querer dar ningún aumento? Mi trayectoria laboral de cierta forma se ve mermada por mi estatus personal, ¿no? Por mi decisión de ser madre. Entonces, yo lo que quiero decirle a todas las seguidoras y a ti, Amanda, es de que esto no debe interferir en la vida personal de una mujer trabajadora en cualquier sector, ya sea industrial, corporativo o de comercio, con su vida laboral, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos de tener claro, que la ley protege a las mujeres que deciden ser madres y trabajadoras a la vez. Y la ley no antepone los intereses ni tanto de la mamá ni como de la trabajadora. Entonces, un conflicto que es muy a menudo que pase en todos los trabajos es de que el patrón lo primero que dice, estás embarazada, eso me va a representar que no vas a funcionar exactamente igual como lo venías desempeñando, y conforme avance la gestación y el embarazo va a ir bajando la actitud del trabajador. Ese es un problema que piensa el patrón. Y a su vez va a haber un periodo de incapacidades que establece la ley, tanto la Ley Federal del Trabajo como la Ley del Seguro Social, en donde dice, bueno, yo le voy a tener que dar su incapacidad y eso va a repercutir para mí un salario a mi trabajadora, y a su vez yo no voy a recibir a cambio un servicio personal subordinado de su trabajo, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí empieza el conflicto y se da una cantidad de despidos que, este despacho recibe todos los días, en donde el patrón de manera arbitraria decide, en lugar de afrontar sus derechos y obligaciones como patrón, despedir a la trabajadora. Okay, entonces, está en contra de la ley. Está en contra de la ley, o sea, yo quiero que tengan claro que eso es ilegal, es un despido injustificado, en donde la mujer pudiera reclamar su liquidación mediante una demanda laboral, y aparte no solo eso, sino aparte incluir los gastos y costos que represente sus cuidados médicos que representa el estar en un estado de embarazo, ¿no? La mayoría de los casos son cuando están embarazadas, ¿no? ¿Qué pasa también cuando ya nació el bebé, regresa, o el periodo de... Tenemos muchísimas preguntas, sí, claro. Hay varias dudas, sí, vamos a intentar, pero quisiéramos de manera general, hay algunas preguntas donde nos dicen que el periodo de lactancia, ¿no? Les da los 3 meses, la mamá puede elegir junto con el patrón cuándo los quiere tomar. Normalmente son 45 días antes de la fecha probable de parto, 45 días después, o platícanos de... Ok, Amanda, qué bueno que tocas ese punto. Cuando una mujer entra a un estado de gestación, eso no debe de influir en su vida laboral. Ahora, ¿qué establece la ley? La ley establece un capítulo especial, el título 5 de la Ley Federal del Trabajo, a partir de su articulado 164, por si lo gustan checar, igual en la ley, establece que las mujeres, a partir, digamos, de 6 semanas antes
de su gestación o del periodo en donde ya van a tener su alumbramiento, deben entrar en un periodo de incapacidad. Ajá. Ese periodo de incapacidad en donde ya la mujer trabajadora debe irse a su casa a descansar, debe de ser pagado el salario de manera íntegra por parte del patrón. Okay. ¿Por qué? Porque se entiende que ya está en la última fase de su embarazo y que ya no puede trabajar, ¿no? No obstante de que este trabajo no sea de esfuerzo físico o no sea efectivamente un trabajo industrial en una fábrica, pero cualquier tipo de trabajo requiere 6 semanas con antelación de incapacidad, y a su vez después del alumbramiento, del parto que tenga la mujer, debe de haber 6 semanas posteriores de incapacidad. Okay. Eso lo establece. La ley da una ventana y da una cierta acotación al decir: ¿qué pasa si la mujer puede seguir trabajando más allá de las 6 semanas de antelación de su fecha programada para el alumbramiento? Y si tú podrás 4 semanas, disponer de 4 semanas de tu incapacidad previa, pasarlas de manera posterior. Okay. Porque ¿qué pasa si una se puede? Sí se puede. Perfecto. Si tiene un trabajo intelectual, digamos, de escritorio, por ejemplo, en el caso específico, por ejemplo, de una secretaria, bueno, a lo mejor no es un trabajo tan de mucho esfuerzo físico, y dice, bueno, yo puedo aguantar a lo mejor hasta 15 días antes del nacimiento. Entonces dice, le da la posibilidad a la ley de esas 4 semanas, las pase de manera posterior a sumadas a las 6 semanas post del nacimiento como incapacidad. Ok. Gerardo, para que sepan, ha escrito con nosotros ya varios artículos. El año pasado escribió, y hay un punto que a mí me gustaría recalcar. Una vez que nace el bebé, ¿qué pasa si fue un embarazo de alto riesgo? ¿Qué pasa si el bebé nace con complicaciones y la mamá termina? ¿Qué pasa si tiene que regresar a trabajar, pero el bebé quizá Dios no lo quiera, pero sigue en el hospital o requiere de cuidados? ¿Cómo entra la ley aquí? Claro, Amanda, mira, después de que nace el bebé, la madre tiene 6 semanas de incapacidad, lo que estamos hablando de mes y medio, en donde entendemos por incapacidad que tanto previamente como posteriormente debe de recibir su salario de manera íntegra. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa si esas 6 semanas posteriores a que nace el bebé no son suficientes? O como decía Amanda, ¿no? ¿Qué pasa si la mujer tuvo un estado crítico de salud, sigue grave después de 6 semanas, o simplemente el bebé también tiene ciertas complicaciones médicas? Esto se podrá prorrogar por 2 semanas adicionales, hasta llegar a las 8 semanas. Si después de esas 8 semanas continúa la gravedad médica tanto para la mujer como para el nacido, se podrá prorrogar hasta por 60 días adicionales, ¿correcto? En esos 60 días, ya nada más adicionales después de las 8 semanas, la trabajadora únicamente recibirá el 50% de su salario. Okay. Eso sí es claro decirlo, ¿no? Porque pero no pierde su trabajo. No pierde su trabajo, para nada. Después, además, imagínate, ¿no? Claro. Imagínate, o sea, se te vienen los gastos hasta las nubes por la llegada del bebé, y luego hay complicaciones de salud o temas, es cuando más requieres el trabajo. Y qué bueno que tocas es cuando más requieres el trabajo. Porque, Amanda, yo también decirle a todas tus seguidoras de Mamá por Primera Vez, que es importantísimo que sepan de que todo patrón, sea el trabajo que ejerzca, la trabajadora debe de tener afiliadas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social a todas sus trabajadoras, para que efectivamente si surge esta cuestión de un embarazo de una trabajadora, cuenten con el servicio médico. Claro. Correcto, eso es muy importante, ¿no? En caso de no ser así, bueno, la madre podrá incluso reclamar su liquidación y será procedente su demanda más sus gastos médicos que ocasione el atenderse en una clínica de asistencia privada. Okay. De no ser así, de no afiliarlas al Seguro Social, pues el patrón tiene otra opción de darlas de alta con un hospital particular, con un seguro de gastos médicos, ¿no? Okay. Pero es obligación por parte del patrón otorgar el Seguro Social, que muchas veces no pasa, o una mujer cae en un estado de gestación y resulta que no tiene seguro social, empiezan las consultas médicas por obviedad, por síntomas de salud de la mujer, simplemente por el cuidado del bebé, y resulta que la trabajadora no goza con ese beneficio, y no solo eso, sino que el patrón busca de ahí, derivado de un embarazo, buscar un despido, ¿no? Entonces eso es muy común que pase y es totalmente injustificado. Ok.
Muchas gracias, Gerardo. No, de qué manera. Por favor, si tienen alguna pregunta específica, mándela. Nosotros vamos a ir contestando ahorita. Ahora ya, nació el bebé. Regresa la mamá a trabajar. Correcto. ¿Qué dice la ley? Porque luego hay algunas dudas referente a la lactancia, ¿no? O sea, la mamá está dando de comer a su bebé. Claro. ¿Qué pasa ahí? Platícanos, ya que cuando regresa, ¿qué pasa? Sí, correcto, Amanda. Mira, la ley contempla que 6 semanas de incapacidad es el tiempo suficiente para que una madre se recupere íntegramente, que asista a su bebé recién nacido durante un periodo de 1 mes y medio ya del nacido, y una vez a partir de ahí deberá incorporarse a su trabajo sin complicaciones y sin problema alguno, salvo con las salvedades que ya tratamos, ¿no? Pero ¿qué pasa con el recién nacido, con el bebé, ¿no? La ley establece que esa trabajadora deberá seguir teniendo un tratamiento especial porque tiene un recién nacido. Y a diferencia de la ley que establece de que todo trabajador debe tener como mínimo media hora de descanso dentro de su jornada, en el caso de las madres, por primera vez, o segunda o tercera, ¿no? las mamás, punto, les estará otorgando mínimo 2 periodos de descanso. Porque la ley contempla por día. De media hora cada uno como mínimo. La empresa podrá extender más tiempo, darles 1 hora o 2 horas al día, por supuesto, ¿no? Pero siempre 2 periodos con intervalos de mínimo media hora. Porque la ley contempla que la madre entre en un periodo de lactancia de un recién nacido, en donde el recién nacido, como todos saben, necesita amamantarse y cuidados, tan simple como eso, ¿no? Y este tiempo, esta media hora y media hora, ¿se pueden juntar? Digo, es nada más como para confirmar, ¿no? Se pueden juntar y que la mamá platique con su jefe o con su jefa: oye, ¿sabes qué? En lugar de tener 2 lapsos de media hora, quisiera irme 1 hora más temprano. ¿Se puede esto? No se puede. Se puede pactar por parte de la trabajadora, pero si la trabajadora no estuviese de acuerdo, es ilegal que el patrón lo determine así. O sea, no puede dejarle el derecho de tener 2 descansos. Entonces, es importante que, eso siempre es a consenso de la trabajadora. ¿Y qué derechos tiene la mamá para...? Lo que pasa es que tengo entendido, corrígeme, hace poco, un par de años, aprobó una ley en donde la mamá que se está extrayendo su leche, el patrón le debe de dar una... Tocas un punto importante, que creo que una de tus seguidoras... y no lo platicamos hace rato, ahorita Ese punto es importante porque dice, la madre tiene un proceso de lactancia, ¿no? Exacto. Entonces dice, el patrón debe de tener un lugar apropiado, y que de cierta forma la madre se sienta cómoda para que pueda lactar y para que pueda amamantar a su hijo, ¿no? O sea... o extraerse la leche. O extraerse la leche, por supuesto. No te llevas al hijo a la oficina. Exactamente, probablemente. Entonces, eso es importante, en donde se establezca que todo patrón, no obstante de tener sus incapacidades, de haber apoyado a la trabajadora y por ningún motivo despedirla, por ese motivo, también tiene que tener un área adecuada donde pueda amamantar al recién nacido. No puede decirles tu problema y aquí en medio de la oficina, la madre debe... o en el baño, en el baño, como muchas veces, ¿no? Claro, en este tema que tú estás tocando, Amanda, pues es obvio que se dan muchas irregularidades, muchos malos tratos y muchas violaciones a la ley federal del trabajo. Yo te podría decir, como una de nuestras seguidoras decía, es que yo hago trabajos forzados, yo lavo baños de mi empresa, y no obstante de que estoy en gestación y llevo ya varios meses de embarazo. Entonces, por supuesto que es ilegal. Otra de las cuestiones muy importantes que cuida la ley es de que una madre desde el primer mes de embarazo, desde las semanas de embarazo que tenga iniciales, la ley prohíbe que el patrón le establezca trabajos físicos, le establezca trabajos industriales. Una madre en gestación, sin importar el número de semanas de gestación, no puede trabajar horas extras, eso es importante. No puede trabajar horas extras, no puede trabajar en un horario que comprenda más allá de las 10 de la noche. ¿Por qué? Porque la ley establece de que ese horario no es sano para una gestación de un bebé, ¿no? Entonces dice, debe de recuperarse y no puede tener una jornada nocturna, por ejemplo, es ilegal, ¿no? Gerardo, perdón. Sí, claro. Te pregunto, tenemos a Andrea.
Hola. Ok, saludos Andrea. ¿Cómo estás, Andrea? ¿Qué se puede hacer? Ahora sí ya. ¿Qué se puede hacer si yo me acabo de meter mi incapacidad de trabajo, pero no cumplo las semanas cotizadas ante el IMSS? Por lo cual ellos no cubren el subsidio, lo tienen que hacer la empresa, pero me dijeron que no lo van a pagar hasta que regrese de la incapacidad, para asegurar que si regreso y me están pidiendo una constancia del IMSS, donde diga que ellos no me van a pagar y tiene que pagar la empresa. Eso es importante, qué bueno que tocas ese punto. A partir de que hay un alta ante el Seguro Social por parte de la empresa, de un patrón a la trabajadora, Ajá. el Seguro Social establece ciertas semanas cotizadas para que puedan empezar a prestar el servicio. Okay. Entonces, ¿qué pasa si, digamos, ya estoy cotizando, pero yo llego al Seguro Social con el afán de atender mi embarazo y resulta que el Seguro Social me dice, no tienes todas las semanas cotizadas suficientes para que tengas el servicio médico? Eso es importante porque cuando un trabajador se emplea o comienza una relación laboral, los primeros 30 días como tal, si hay un vicio oculto por parte de la trabajadora, de cierta forma el patrón ahí sí no tendría responsabilidad. Pero si después de 30 días, es decir, un mes, subsiste la cuestión de un embarazo, o sea, que es el caso de una de las preguntas. Exactamente, el patrón tendría que cubrir, porque a sabiendas él desde el primer mes ya supo de que se iniciaba la relación laboral, que no existía un embarazo en ese momento. Pero si, digamos, a la semana sexta o séptima de inicio de la relación laboral, la trabajadora está ya en periodo de gestación, ahí el patrón ya tiene la obligación, si el Seguro Social no cubre esas cotizaciones, de afrontar los gastos médicos, que normalmente sí los va a cubrir. Si hablamos de un periodo de mes y medio o 2 meses, el Seguro Social ya va a entrar a cubrir los gastos. Perfecto. La verdad es que es un tema bastante... a ver, no sé ni por dónde seguir. A ver, Gaby Campos, ¿durante cuánto tiempo es obligatorio dar los 30 y 30 minutos diarios en el espacio de trabajo? ¿Cuánto tiempo? La ley establece una lactancia de mínimo 1 año, por lo que respecta al... ¿Un año? 1 año establece. 1 año a partir de que la mamá... ¿De que nace el bebé? ¿O 1 año a partir de que termina la regresa la mamá? incapacidad? De que termina la 1 año a incapacidad y partir de regresa la mamá. mira. Correcto, sí, así es. Entonces el patrón se ve obligado a otorgarle a la madre que su periodo de lactancia, que por ley corresponde. Ok. Voy a seguir, otra pregunta, Erika. Claro. Tenía 2 meses de embarazo, me despidieron. Okay. No demandó porque tuvo complicaciones de esto hace 1 año. ¿Puede hacer algo? Sí, no. No, desgraciadamente ya no. Ya pasó. Es importante determinar que cuando existe un despido injustificado por el motivo de un embarazo, no solo es despido injustificado normalmente, ¿no? Como cualquier otro trabajador. Sí. Hay un agravante contra la mujer por una discriminación notoria por su estado de salud, que no es un estado de salud, es un estado de gravidez, por así decirlo. Entonces, automáticamente a partir de ahí la mujer tiene 2 meses para promover su acción de demanda y reclamar al patrón su liquidación más los gastos médicos que represente su gestación, ¿no? Pero si uno deja pasar más de 60 días o 1 año, como nos menciona su servidora, ya no se puede reclamar una liquidación o ya no es procedente la demanda porque nuestra acción ya prescribió. Perfecto. Me voy a seguir rápido. Otra pregunta referente a la lactancia. ¿Hay algún otro argumento? Son básicamente resumen y pide 3 respuestas. Claro. Es Nayeli. ¿Cómo estás, Nayeli? Si andas por ahí. ¿Hay algún otro argumento jurídico que te ampare para que no te despidan en esta etapa? Bueno, por supuesto, quien regula los derechos laborales de manera federal en lo que es todo el territorio mexicano es la Ley Federal del Trabajo. Okay. En el caso de las mamás que se dedican y trabajan en una empresa privada, por así decirlo, ¿no? La iniciativa privada. Aquellas madres trabajadoras que se encuentran trabajando en la iniciativa pública, en el sector público, existe también la Ley Federal de las Trabajadoras al Servicio del Estado. Pero en ambas se coincide en que no se puede dar un despido por el motivo de un embarazo. Al contrario, lo que busca la ley Amanda es proteger a la trabajadora que entra a un estado de gestación, que decide ser madre, ¿no? Por primera vez o por las veces que sea, ¿no? Entonces dice, no se puede anteponer el deseo o la libertad
humana de la mujer de convertirse en madre a su vida laboral. Al contrario, debe de brindarle la ley las facilidades y los derechos necesarios para que pueda converger como madre y como de manera profesional, ¿no? En cualquier ámbito. Entonces, a lo que dice Nayeli, pues es importante considerar que las mujeres no pueden ser despedidas por esa cuestión, ¿no? Si después de 2 meses de que se entere el patrón de que existe un embarazo, su trabajador y la despide, se podrá reclamar esto ante las juntas de conciliación y arbitraje y reclamar totalmente procedente su liquidación. También esta otra pregunta va relacionada, también de Nayeli, va relacionada con algunas otras. ¿Te pueden obligar a pagar tiempo por tiempo? No. O sea, tú durante tu embarazo fuiste a X número de consultas médicas, ¿sí? Y se relaciona con 3 preguntas. Correcto. Entonces tú ahí te ausentaste X número de horas. Claro. Te pueden sumar las horas y cuando regreses de tu incapacidad, ya nació el bebé y todo, y que te digan, ¿qué crees? Pues me debes tantas horas. Me debes tantas horas, exacto. Me debes tantas horas porque te fuiste de consulta. ¿Se puede hacer eso? No se puede. Yo quiero, hablamos de periodos de incapacidad. Al hablar de periodos de incapacidad, con 6 semanas posteriores al nacimiento, estamos hablando que esa incapacidad, la mujer se va a ir directamente a su casa a descansar, a estar incapacitada. ¿Por qué? Porque ya se acerca un periodo de un nacimiento. Mas no quiere decir que la trabajadora no tenga seguro social desde antes, desde las primeras semanas de embarazo, y por lo tanto tendrá que acudir y el patrón tendrá que brindar las facilidades para que vaya a consultas médicas hacia el seguro social o en su defecto a una institución privada que acosta el patrón, y se tendrá que ir de incapacidad hasta cuando las semanas de ley lo determinen, ¿no? Pero por supuesto que no se puede pedir tiempo por tiempo porque es parte de la protección que se le brinda a la mujer, si no se le estaría afectando en el sentido de que, bueno, yo voy a mis consultas, si tengo que ir a una consulta 2 veces por semana, bueno, después le debo 3 meses de trabajo al patrón y sería ilógico que la ley lo hubiera regulado así. Entonces, por supuesto que aparte de su incapacidad, sin labores, con un salario íntegro a la madre trabajadora, también deberá de brindar las facilidades para que haya una atención médica y un seguimiento del embarazo. Por supuesto. Gracias, Gerardo. Joana nos pregunta, ¿qué pasa si tengo que trabajar en la calle estando en periodo de lactancia? Y el espacio de lactancia o lactario se encuentra en la oficina. Ok. Pues tendría que regresar y luego con los tráficos de aquí de esta ciudad. Sí, no, sería ¿Cómo? una locura, ¿estás de acuerdo? Sí. Entonces, no, la ley lo que contempla en el periodo de lactancia es de que la mujer debe reincorporarse a su vida laboral, como si fuera normalmente, porque digo, la ley no le da un tratamiento a una enfermedad, le da un tratamiento a una incapacidad por un estado de gravidez, que jurídicamente así se le llama, en donde la mujer está embarazada y es obvio que no va a rendir igual, más no lo considera una enfermedad, por lo tanto deberá regresar a sus labores normales. Si su trabajo incluía como tal un periodo en donde tenga que estar en la calle o tenga que estar trasladándose de un lugar a otro, por ningún motivo podrá trabajar tampoco tiempo extra. Eso es importante que lo sepan. Y a su vez también los periodos de lactancia, ella podrá determinar los periodos de lactancia. Que era un poco relacionado, o sea, sí, platiquen con su jefe o con su jefa. Claro, o sea, eso es importante. Hablando se entiende la gente, eso es importante, creo, ¿no? O sea, que haya buena comunicación primero, claro. Pero sí es muy importante que conozcamos nuestros derechos. La ley del trabajo establece, Amanda, los principios básicos o los derechos básicos o los cuales se debe respetar a un trabajador. Más no quiere decir que a una empresa le puedan dar 1 hora o 2 intervalos de 1 hora cada uno de lactancia, que a lo mejor se me hace lógico toda vez que tú dijiste, ¿no? O sea, la mujer no va con el bebé al trabajo, tiene que a lo mejor que trasladarse a su casa para amamantar o hacer una extracción de leche materna, y a mí, si me das mi opinión, se me hace muy poco un periodo de media hora tratándose de una ciudad tan grande y tan complicada como... Sí, hablando ¿no? O sea, eso determina la ley y desde mi punto de vista la ley se queda corta en un periodo de lactancia porque tendrá que brindar más tiempo, dado los traslados y lo que representa el lactar a un bebé. Ahora sí que esta es una duda. ¿Qué pasa con los papás por primera vez? ¿Qué pasa con un papá por primera vez? Sí. Le dan tiene algunos días de descanso cuando van a ser su hijo o algo. Eso fue una reforma
que se dio recientemente en el diciembre del 2012 en la Ley Federal del Trabajo, Ajá. en donde al papá no se le daba ningún tratamiento, ni ningún derecho, Exacto. ni ningún trato especial por ser papá. Decía, bueno, tú no estás gestando y tú automáticamente tienes que trabajar exactamente igual, ¿no? Y te darán permiso de faltar, ni siquiera lo regula la ley, te darán permiso de faltar, digamos, en el nacimiento de tu hijo, pero ni siquiera lo regula la ley como una falta justificada, como tal. Entonces, la ley dijo, a ver, efectivamente el padre no está gestando, él no es quien tiene el nacimiento, pero digamos, ese es su hijo, ¿no? Y es un padre y es la pareja, digamos, exacto, papá, y cada vez hay más papás involucrados. Claro. ¿No? Entonces, es normal que quiere estar ahí el papá. Ya era un poquito cruel determinar que ves nacer a tu hijo y tienes que regresarte a trabajar, ¿no? Exacto. O simplemente la noche, esa primera noche con un recién nacido, el padre al otro día tenía que incorporarse a sus labores normalmente. Sí. O ni siquiera puede ver incluso cómo despertó su hijo. Claro. Entonces la ley establece una licencia de paternidad, que eso se me hace muy interesante, por un periodo de 10 días como tal, en donde el padre, una vez que es padre, puede tener 10 días, digamos, si lo quieren ver como incapacidad, que no lo es simplemente una licencia de paternidad que establece la ley, en donde esos días van a ser sin trabajo por parte del padre y van a ser pagados salarialmente, íntegramente, como si los hubiera desempeñado durante esos 10 días, ¿no? Okay. Entonces, pero también no hay que colgarse de... Claro, eso es lo que dice la ley. Si una empresa puede llegar a dar más, por supuesto, pero por ley no pueden decirle al padre, tienes que presentarte a trabajar. O pueden hacer descuentos salariales por no ir. No. Sí, no, mucho tiene que ver aquí también el sentido de responsabilidad, ¿no? Tanto de la mamá como del papá. Sí, por supuesto. Tener un compromiso real claro, también con el trabajo. ¿no? Sí, por supuesto. Ay, me protege la ley. No, ay. bueno, es un derecho que se estableció a partir de diciembre de 2012 y me parece lógico que alguien que es padre, esté pegado a su mujer y a su hijo durante los primeros 10 días de nacimiento, ¿no? Entonces a mí me parece muy acertado por lo que respecta a la ley, ¿no? En el caso, perdón que te interrumpa, sí. En el caso del padre, si el hijo tuviese algún padecimiento o si tuviera en estado de gravedad, no contempla una prórroga. En el caso del padre, el padre no podrá ausentarse del trabajo más de 10 días, ¿no? En ese caso es diferente. Pero sí, perdón que te interrumpa. No. Adelante. Mira, otra pregunta tenemos. Adriana, soy docente preescolar. Me dicen que tengo que pedir permiso de lactancia por sindicato. No se lo dan. Y solo por 6 meses. ¿Es cierto esto? Mira, qué bueno que tocas ese tema. Estos derechos que estamos hablando los establece la Ley Federal del Trabajo y le da un tratamiento especial sobre el título quinto de la misma, por si gustan checarlo, y son derechos mínimos que puede llegar a tener o que debe tener toda trabajadora que va a ser madre. Ahora, no quiere decir, en muchas empresas, y muchas empresas sobre todo de grandes proporciones, existe un contrato colectivo en donde son representados por un líder sindical, y este contrato colectivo lo que busca es defender los derechos de los trabajadores, del sector o gremio trabajador, ya sea del sector educativo, como es nuestra seguidora tuya, o a su vez esos derechos obviamente se podrán ampliar por parte del contrato colectivo. Por lo tanto, si un contrato colectivo del trabajo establece que el periodo de lactancia será mayor a 6 semanas, o la incapacidad previa será mayor, los contratos colectivos podrán ampliar los derechos de los trabajadores. Okay. Tan es así que hay contratos colectivos que, bueno, sin abundar en otro tema, tienen un mayor pago de aguinaldo, un mayor periodo de vacaciones, tienen mayores prestaciones a las que establece la ley. Por lo tanto, se deberá de respetar el contrato colectivo, ¿okay? Y no la Ley Federal del Trabajo. Okay. La Ley Federal del Trabajo no va en contra de la Ley Federal del Trabajo. Lo que hace el contrato colectivo es ampliar los derechos de los trabajadores por producto de una lucha sindical que se ha venido gestando a lo largo de años. Entonces, en ese sentido, se debe de obedecer al contrato colectivo. Entonces, todas las madres que tengan un contrato colectivo en sus labores, es importante que lo conozcan, porque aparte es su contrato, para que sepan sus derechos, que incluso pueden ser mayores a los que establece la ley, y en ese caso deberán respetarse. Hablando de contratos, otra pregunta de Elisa. A mí no me han querido dar la carta patronal para tramitar mi capacidad. Tiene 35 semanas de embarazo. 35 semanas de embarazo.
Lo que pasa por parte de la carta patronal, si el patrón se niega a expedir esa constancia, es claro que se trata de un despido injustificado. Entonces ahí lo que tendría que hacer es proceder legalmente. Este tipo de demandas tienen un agravante porque estás dejando de cierta forma, no solo despidiendo. Pero hay que ver, perdón que te interrumpa, sí, claro. Habría que ver cuánto tiempo lleva laborando, ¿no? O es independiente. No, es independiente. ¿Qué tal? ¿Y se acaba de entrar? Por supuesto. ¿Acaba de entrar? Por supuesto. Hablamos de un vicio de 30 días iniciales, ¿no? Sí, que son 30 días. Si tú mentiste y previamente tú estabas embarazada, ajá, y resulta que al mes tenías un estado de gestación de, ¿qué será? 8 semanas, por así decirlo. Entonces ahí se eximirá de la obligación al patrón. Pero digamos, si yo llevo trabajando 2 meses y resulta que llevo 2 semanas en mi periodo de gestación, estoy en un estado de embarazo, el patrón tiene que expedir la carta patronal, tiene que expedir el seguro social, el registro, y se tendrá que atender a la trabajadora. No se puede negar a la expedición de la carta patronal. En ese caso tendría que ser un despido injustificado. Que es el mismo caso de Buffet. Ya está contestada la pregunta, que era tal cual lo que comentaba, ¿no? O sea, él entró a trabajar y un mes después fue la cuestión de su embarazo. Exactamente. Y además tiene un embarazo complicado que puede hacer, pues ahora sí que, pues aquí está Gerardo. Sí, bueno, es importante, Amanda, resumiendo de todo lo que hemos hablado, de que toda trabajadora que entre en un estado de gestación, para empezar, automáticamente sus labores deben de cambiar. No, la ley garantiza que no se les ponga ningún trabajo físico, ningún trabajo con contactos químicos o con materiales que pongan en riesgo la gestación, tanto la salud de la madre como del bebé que se está gestando, ¿no? Entonces, debe de cambiar la relación laboral y el patrón está obligado a respetar la derecho al trabajo. ¿Qué más? Aparte, obviamente vendrá un periodo de incapacidad, como lo mencionamos, de 6 semanas con antelación al nacimiento, de 6 semanas posteriores al nacimiento del bebé, las cuales pueden prorrogarse hasta 8 semanas, y después de eso incluso a 60 días, pero ya nada más con la mitad del sueldo, si es que continúa la incapacidad o el riesgo de salud tanto del bebé como de la madre, ¿no? Si el patrón no respeta todos esos lineamientos que establece la ley, se tendrá que proceder con una demanda laboral ante juzgados, y bueno, es una demanda totalmente procedente por parte de la trabajadora. Hay otra pregunta de Margarita que ya lo platicamos ya hace rato. Es básicamente, tiene poco tiempo de embarazo, tiene amenaza, pero entonces no puede, o sea, de eso por ley, la ley te protege y no puede realizar actividades físicas, ¿no? O sea, en este caso específico, ella tiene que hacer por supuesto, mira, trabajos físicos, que es cargar y hacer ese tipo de cosas. La ley te protege y te dice no. La ley te protege, Amanda, desde el día 1. Okay. Desde el día 1 que tú dices, hice una prueba, estoy embarazada, tengo a lo mejor 1 a 2 semanas de gestación, ¿no? Ajá. Pero ya estoy embarazada, desde ahí la ley te protege, y en ese momento, si tu trabajo, como dice Margarita, que dice, es que mi trabajo consiste en ser asistente, desempeñar tareas como lavar baños, tareas físicas, levantar cubetas, etcétera, pues sí, cosas pesadas. Sí, es obligación automáticamente del patrón decirlo y no puede hacer las funciones, y debe de cambiar las actividades de cierta forma que se puedan llevar a cabo con sus funciones desde el día 1. O sea, no hay que distinguir lo que es una incapacidad previa, en donde ya la incapacidad la entiende la ley. Exacto. Como yo me voy a la casa ya a descansar porque mi estado es tal que ya no puedo yo desempeñar porque entro en peligro de salud, ¿no? Toda la relación laboral quiere decir que también debe tener sus cuidados por ley. Muy bien, Gerardo. Pues creo que en resumen respondimos muchas de las preguntas, de las dudas que teníamos. No sé si quieras agregar algo más. Bueno, yo les puedo decir a todas las mamás, por primera vez que nos están viendo, de que, bueno, estamos a sus órdenes, no dejen pasar estas arbitrariedades. Todo patrón, cuando ve que una trabajadora se encuentra en este estado, pues se dan muchos despidos injustificados.
justificados, las madres piensan que es justificado y la verdad es que no lo es, que la ley las protege de manera muy delicada y muy detallada durante el periodo de su gestación, así como de lactancia. Entonces estamos a sus órdenes. Yo soy titular de la firma Gerardo Cuellar de Abogados. Estamos ubicados en la Avenida Bucareli 158, en el centro de la Ciudad de México, y estamos a sus órdenes. El despacho divino, no tienen idea. Precioso, es un edificio muy, muy antiguo. ¿De qué año es? Es un edificio de 1904. No, divino. Es porfiriano todavía. Y estamos a sus órdenes, no cobramos nada hasta el resultado de un juicio, no tienen costo la asesoría. Entonces, bueno, siéntate con toda la confianza de llamar a los números aquí de la oficina o de presentarse directamente, y siempre será un gusto. Amanda, de recibirte, a todos tus seguidores y a todas esas mamás que a veces no saben qué hacer, ¿no? Y presentan abusos por parte de su patrón, de sus empresas. Entonces, bueno, siempre estamos a sus órdenes. Aprovecho mi comercial. Ya la pueden encontrar en puntos de venta. Es nuestra nueva edición, abril-mayo. Dense una vueltecita, aunque esté lloviendo, no pasa nada. Gracias, mamás por primera vez, que tengan un hermoso día. Las queremos y seguimos en contacto. Gerardo, muchísimas gracias. Gracias a ti. Bye. Gracias, Gerardo.